¿Dónde se puede adquirir un corazón para mi madre? Adrián Montes apartó la vista de su tableta. Una niña que no tendría más de 6 años lo observaba con una seriedad inusual, llevando un vestido amarillo que había conocido épocas mejores. En sus manos diminutas sostenía un puñado de billetes y monedas. ¿Disculpa?, inquirió él, pensando que había oído mal. Mi mamá precisa un corazón nuevo. El suyo ya no opera correctamente. ¿Usted sabe dónde los comercializan? Adrián oteó el vestíbulo del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Diversas personas aguardaban en los asientos de plástico naranja, pero ninguna parecía reparar en la singular escena. La niña permaneció allí, esperando una contestación. Pequeña, los corazones no se compran como si fueran caramelos en una tienda, le dijo él, intentando adoptar un tono suave. Los doctores se ocupan de eso, pero los médicos afirman que no hay corazones disponibles, y mi mamá se está volviendo muy pálida. Como mi muñeca cuando se le agota la batería. Esa comparación lo golpeó directamente en el pecho. Adrián cerró su tableta con lentitud. Había acudido al hospital solo para visitar a su padre por una dolencia menor. Una simple rutina. Pero esta niña acababa de transformar todo en algo visceralmente real. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Sofía. ¿Y usted? Adrián. ¿Dónde está tu mamá ahora? Arriba, duerme mucho. Las enfermeras dicen que está muy agotada, pero yo creo que está triste porque no haya su corazón nuevo. Sofía se aproximó más y le posó una manita en la rodilla. Usted parece alguien importante. Lleva traje y una tableta costosa. Seguro sabe dónde venden corazones. De verdad que no, pequeña, no es tan sencillo. Por favor, tengo dinero. Mire, abrió el puño y exhibió los billetes arrugados. Son 50 euros. Mi abuela me los dio para emergencias, y esto es una emergencia, ¿cierto? Adrián sintió una extraña opresión en el estómago. La niña lo miraba con una confianza que no sentía merecer, como si él fuera capaz de solucionar lo imposible. Sofía, ¿y tu padre dónde está? La niña se encogió de hombros. No tengo padre, solo a mi mamá y a mi abuela. Pero mi abuela se quedó en nuestro pueblo cuidando a mi tío que está enfermo. Por eso estoy sola aquí. ¿Sola? ¿Quién te está cuidando? Yo misma. Ya sé cómo usar el metro y comprar mi comida. No soy un bebé. Adrián se quedó mudo. Una niña de 6 años moviéndose sola por la ciudad, intentando salvar a su madre con 50 euros. Había algo terriblemente erróneo en esa estampa. Oiga, señor Adrián, ¿va a ayudarme o no? Porque si usted no sabe, tendré que buscar a alguien más. Espera, no te vayas aún. Pero Sofía ya había guardado su dinero en una bolsita de plástico y se encaminaba hacia los ascensores. Adrián la siguió casi por inercia. Algo en la resolución de esa pequeña lo había cautivado. Subieron en silencio hasta la 5ª planta. Sofía se movía por los pasillos como si fuese su hogar, saludando a algunas enfermeras que claramente la reconocían. Se pararon frente a la UCI de adultos. Allí está mi mamá, señaló a través del cristal. La de la cama 3. ¿La ve? Adrián miró hacia adentro y su mundo se tambaleó. Reconoció aquel rostro al instante, aunque estuviera más demacrado y conectado a múltiples tubos. Elena Soto, la misma. Elena que había trabajado en su empresa tecnológica años atrás. La misma que había desaparecido sin dejar rastro de un día para otro. ¿Tu mamá se llama Elena?, preguntó con la voz quebrada. ¿Sí, la conoce? Adrián no pudo articular palabra. Sus ojos iban del rostro de Elena, en esa cama de hospital, a los rasgos de Sofía, la forma de su nariz, sus ojos oscuros, la manera en que fruncía el ceño al concentrarse. Señor, ¿se encuentra bien? Está muy pálido. Sí, estoy bien, mintió. Oye, Sofía, ¿cuántos años tienes exactamente? 6, cumpliré 7 en octubre. Adrián hizo un cálculo mental veloz. 7 años desde que Elena había dejado la empresa. 6 años de edad de Sofía. Las cifras encajaban de una forma que lo llenaba de pavor. Tu mamá nunca te ha hablado de tu papá. A veces dice que era un hombre muy ocupado, que tenía asuntos más importantes que atender que cuidarnos. Las palabras de Sofía se le clavaron como dagas. Adrián se recostó contra la pared, intentando asimilar lo que ocurría. Señor Adrián, ¿de verdad me ayudará con el corazón de mi mamá? Él la miró. A esa niña que podría ser su hija,
a esa mujer que quizás intentó contactarlo años atrás, una vida entera que él pudo haber ignorado por completo. Sí, dijo al fin, voy a ayudarte. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián Montes no tenía ni la menor idea de lo que acababa de prometer. Adrián no pegó ojo esa noche. Permaneció en su despacho hasta las 3 de la madrugada, escudriñando archivos antiguos en su ordenador. Buscaba cualquier vestigio de Elena Soto en los registros de la compañía. Allí estaba, contratada como asistente junior, en marzo de 2018, despedida en julio del mismo año, apenas 4 meses. El expediente indicaba renuncia voluntaria, pero Adrián recordaba las cosas de otro modo. Beatriz, su secretaria de toda la vida, le había comentado que Elena simplemente no había vuelto tras un fin de semana, que era una irresponsable y que era mejor así. Adrián había estado tan inmerso en la expansión internacional de la empresa que apenas había indagado. Ahora, al ver la foto de su ficha de personal, todo volvía a su mente. Elena tenía 22 años. Era brillante, eficaz, que había algo en ella que lo había cautivado desde el primer momento. Habían colaborado en varios proyectos hasta tarde. Una cosa llevó a la otra. Recordaba con claridad esa última semana de julio. Elena se había mostrado extraña, nerviosa. Había intentado hablar con él en varias ocasiones, pero siempre surgía algo más urgente. Luego hablamos, le había dicho él. Ese luego nunca llegó. El teléfono de su despacho sonó, sacándolo de sus pensamientos. Diga, señor Montes, soy Sofía. ¿Se acuerda de mí? Adrián se incorporó en su asiento. Eran las 8 de la mañana. Sofía, ¿cómo has conseguido mi número? Se lo pedí a la enfermera Carmen. Conoce a mucha gente importante del hospital. Le dije que usted me iba a ayudar con lo del corazón de mi mamá. ¿Dónde estás ahora mismo? En la cafetería del hospital. Ya he desayunado. Compré un zumo y una tostada con el dinero que me sobró de ayer. ¿Dormiste en el hospital? Sí, en la sala de espera de la 5ª planta. Las enfermeras me dieron una manta. Ya lo he hecho otras veces. A Adrián se le revolvió el estómago. Una niña de 6 años durmiendo en las sillas de un hospital porque no tenía otro lugar a donde ir. Sofía, ¿has visto a tu mamá esta mañana? Sí, sigue durmiendo. Pero la doctora Ríos dice que anoche abrió los ojos un momento. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Escucha, voy para allá ahora mismo. ¿De verdad? ¿Ya ha encontrado el corazón nuevo? Todavía no, pero voy a hablar con los médicos para ver qué podemos hacer. Adrián colgó y marcó otro número. Doctor Mendoza, soy Adrián Montes. Necesito que me hagas un favor personal. Muy discreto. Media hora más tarde, Adrián estaba en el hospital con una bolsa de desayuno para Sofía y una reunión con la doctora Camila Ríos, la cardióloga a cargo del caso de Elena. La condición de la señora Soto es crítica, explicó la doctora en su consulta. Cardiomiopatía dilatada en fase terminal. Requiere un trasplante urgente, pero está en lista de espera. Su tipo de sangre es común, pero su perfil inmunológico es complejo. ¿Qué tan urgente? Preguntó Adrián. Semanas, quizás un mes si hay suerte. ¿Y si no aparece un corazón compatible? La doctora no contestó. No era necesario. ¿Usted conocía a la paciente? Inquirió la doctora Ríos. Su interés parece muy personal. Trabajó para mí hace años. Me siento responsable. ¿Responsable de qué? Adrián no supo cómo responder a esa pregunta, sin sonar como un completo idiota. Doctora, hay algo más. La niña, Sofía, no tiene familiares cercanos disponibles. Si algo le sucede a su madre. Entiendo. Usted estaría dispuesto a cubrir los gastos médicos, todo lo necesario. Después de la reunión, Adrián encontró a Sofía en la habitación de Elena. La niña había conseguido una silla y estaba sentada junto a la cama, leyéndole un libro de cuentos en voz alta. Y entonces el caballero le dijo a la princesa que todo saldría bien, porque él encontraría la forma de salvarla. Leía Sofía con voz solemne. Adrián se quedó en la puerta observando. Elena se veía frágil, conectada a monitores, pero había algo en su rostro que le resultaba familiar. La misma determinación que veía en Sofía. «Mamá, el señor Adrián ha venido a verte», dijo Sofía sin girarse. «Es el que te va a conseguir el corazón nuevo». «Hola, Elena», susurró Adrián acercándose a la cama. No hubo respuesta,
pero por un instante creyó ver un ligero temblor en sus párpados. ¿Sabe qué es lo extraño?, dijo Sofía de repente. Cuando le dije a mi mamá su nombre ayer antes de que se durmiera otra vez, lloró, pero no de tristeza, era diferente. Adrián sintió que el aire le faltaba. «¿Ella me conoce?» «Creo que sí. Y creo que usted también la conocía de antes, ¿verdad?» La niña lo miraba con esos ojos demasiado sagaces para su edad. Adrián se sentó en la otra silla y se cubrió el rostro con las manos. «Sí, la conocía. ¿Era su novia o algo así? ¿Y por eso se fue?» «No lo sé, Sofía. Eso es lo que quiero averiguar». Sofía asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por el momento. «Señor Adrián, ¿usted tiene hijos?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «No», respondió. «Al menos que yo sepa». «Eso es triste. Los papás son importantes, aunque no estén todo el tiempo». Adrián la miró fijamente. Todo en esa niña le resultaba familiar ahora que sabía qué buscar. La forma en que se mordía el labio al pensar, el hoyuelo en la mejilla izquierda al sonreír. Su propia madre había tenido ese mismo hoyuelo. «Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Cuándo es tu cumpleaños exactamente?» «El 15 de octubre de 2018. Adrián volvió a hacer los cálculos. Elena había dejado la empresa en julio de 2018. Si había estado embarazada entonces. «Señor Adrián, se ve raro otra vez». «Estoy bien. Solo necesito hacer unas llamadas». Esa tarde, Adrián tenía una cita con el doctor Mendoza para una prueba de ADN. No sabía si quería conocer el resultado, pero necesitaba saberlo. Por primera vez en su vida, tenía miedo de lo que el futuro le iba a desvelar. «Los resultados son concluyentes, Adrián. Es tu hija». El doctor Mendoza le entregó los documentos con semblante serio. Adrián los tomó con manos temblorosas. Aunque ya intuía lo que iban a decir, había pasado 3 días observando cada gesto de Sofía, cada expresión, cada manierismo que le recordaba a sí mismo. Leerlo fue un shock. 29,9% de probabilidad de paternidad, leyó en voz alta. «¿Qué vas a hacer ahora?» Adrián dobló los papeles y los guardó en el bolsillo de su chaqueta. «No lo sé». Había sido la respuesta más sincera que había dado en semanas. No sabía cómo enfrentarse a Elena. No sabía cómo decirle a Sofía que era su padre. No sabía si tenía derecho a reclamar una paternidad que había ignorado durante 6 años. Cuando llegó al hospital esa tarde, encontró a Sofía en el pasillo, caminando de un lado a otro con una hoja de papel en las manos. «¿Qué haces, pequeña?» «Estoy escribiendo una carta para Dios o para el director del hospital. No estoy segura de a quién enviársela». «¿Una carta?» Sofía le mostró la hoja. Con una caligrafía infantil e irregular, había escrito: «Querido Dios o señor director del hospital, mi mamá necesita un corazón nuevo muy rápido. Los doctores dicen que el suyo ya no sirve y que se puede morir. Yo no quiero quedarme sola. Tengo 50 euros ahorrados y puedo trabajar limpiando o lo que sea. Por favor, ayúdenme a salvar a mi mamá. Atentamente, Sofía Soto, 6 años». Adrián sintió que algo se rompía en su interior al leer esas líneas. «Sofía, ven aquí». Se sentaron en las sillas de plástico azul del pasillo. Adrián no sabía por dónde empezar. «La doctora Camila te explicó bien lo que le pasa a tu mamá». «Sí. Su corazón está muy cansado y necesita uno nuevo, como cuando mi bici se estropeó y tuvimos que cambiarle las ruedas. Algo así. Pero conseguir un corazón nuevo es más complicado que conseguir ruedas nuevas». «¿Por qué?» «Porque los corazones vienen de personas que ya no los necesitan, y eso no sucede muy a menudo». Sofía lo meditó un instante. «Como cuando alguien se muere». «Exacto. Y esa persona tiene que ser compatible con tu mamá, como si fuera su talla exacta. ¿Y si no aparece ninguno?» Adrián no pudo responder. En su lugar, pasó un brazo por los hombros de Sofía. «Vamos a encontrar una solución, te lo prometo». «¿Cómo puede estar tan seguro?» «Porque ahora sé algo que no sabía antes». «¿El qué?» Adrián respiró hondo. «Era ahora o nunca. Sé que tu mamá y yo nos conocíamos muy bien hace años, y sé que yo también tengo una razón muy importante para ayudarlas». Sofía lo miró con curiosidad. «¿Qué razón?» «Todavía no te la puedo decir, pero pronto lo entenderás». Esa noche, Adrián se quedó en el hospital hasta muy tarde, esperando que Elena despertara.
Los médicos habían dicho que había momentos en los que estaba semiconsciente, aunque no podía hablar por el tubo en la garganta. A las 11 de la noche, los párpados de Elena se movieron. Abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor desorientada. Cuando su mirada se cruzó con la de Adrián, sus ojos se llenaron de lágrimas. Adrián se acercó a la cama. «Hola, Elena». Ella intentó hablar, pero el respirador se lo impidió. En su lugar movió la mano ligeramente. Adrián la tomó entre las suyas. «Sofía está bien. Está durmiendo en la sala de espera. Es una niña muy valiente». Elena apretó su mano. «Sé que quieres decirme algo», continuó Adrián, «y creo que sé lo que es». Los ojos de Elena se abrieron más. «Ella es mi hija, ¿verdad?». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Asintió casi imperceptiblemente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Elena cerró los ojos, agotada por el esfuerzo, pero antes de volver a dormirse, señaló débilmente hacia la mesita de noche. Allí había una pequeña bolsa con las pertenencias que había traído al hospital. Adrián revisó la bolsa. Encontró una cartera vieja, algunas fotos de Sofía y un sobre amarillento con su nombre, escrito con la letra de Elena. Estaba cerrado, pero era evidente que había sido abierto y vuelto a cerrar muchas veces. Dentro había una carta fechada, el 20 de julio de 2018. «Adrián, he intentado hablar contigo varias veces esta semana, pero siempre estás ocupado. Tu secretaria me dice que no te moleste con asuntos personales, pero esto es importante. Estoy embarazada, es tuyo. Sé que no planeamos esto, pero pasó. No te estoy pidiendo que te cases conmigo ni nada parecido. Solo pensé que tenías derecho a saberlo. Si quieres ser parte de la vida de este bebé, búscame. Si no, lo entenderé. Pero necesitaba decírtelo, Elena». Adrián leyó la carta 3 veces. Recordaba esa semana a la perfección. Había estado cerrando un trato millonario. Beatriz le había dicho que Elena estaba siendo muy insistente y que él tenía asuntos más importantes que atender. Beatriz, su secretaria, había interceptado esto. Le había impedido saber de su propia hija. Adrián sintió una furia que nunca había experimentado, pero también una tristeza profunda. Había perdido 6 años de la vida de Sofía, 6 años en los que Elena había criado sola a su hija, probablemente odiándolo por haberlas ignorado. Miró hacia la cama donde Elena descansaba. Su respiración era irregular, dificultosa. El monitor cardíaco mostraba un ritmo errático. «Voy a salvarte», le susurró. «A las 2, te lo juro». Salió de la habitación con una determinación que no había sentido en años. Tenía llamadas que hacer, favores que cobrar y una secretaria con la que ajustar cuentas. Por primera vez en su vida, Adrián Montes iba a luchar por algo más importante que el dinero. Iba a luchar por su familia. ¿Dónde está Beatriz? Adrián irrumpió en su oficina a las 7 de la mañana, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la carta de Elena arrugada en su puño. «Buenos días, señor Montes». Beatriz levantó la vista de su ordenador con una sonrisa profesional. «Ha llegado temprano hoy. Necesito hablar contigo. Ahora, por supuesto. ¿Quiere un café?». Se le ve agotado. Adrián cerró la puerta de cristal de su despacho y dejó la carta sobre el escritorio. «¿Reconoces esto?». Beatriz se acercó y miró el papel. Su expresión cambió al instante. «No sé de qué me habla». Elena Soto, julio de 2018. Una carta que nunca llegó a mis manos. «Señor Montes, yo no». «No me mientas», gritó Adrián golpeando el escritorio. «Esa mujer se está muriendo en un hospital. Mi hija ha estado viviendo sola, tratando de salvar a su madre con 50 euros. ¿Tienes idea de lo que has causado?». Beatriz guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda dulzura profesional. «¿Su hija?». «Ahora resulta que es su hija. ¿Tú sabías que estaba embarazada?». «Por supuesto que lo sabía». Se le notaba. «Venía aquí todas las mañanas con náuseas, pidiendo hablar con usted sobre un asunto personal urgente». «¿Y por qué no me lo dijiste?». Beatriz se enderezó en su silla desafiante. «Porque usted tenía cosas más importantes que hacer. Estaba cerrando el negocio con los inversores de Tokio. No iba a permitir que una asistente temporal lo distrajera con sus problemas. Sus problemas eran mi hijo». «¿Y qué iba a cambiar eso?».
Iba a dejarlo todo para jugar a las casitas con una empleada. Por favor, señor Montes, ambos sabemos qué clase de hombre es usted. Adrián sintió como si le hubieran abofeteado. ¿Qué clase de hombre crees que soy? El tipo que se acuesta con sus empleadas y luego las olvida. El tipo que antepone el trabajo a todo lo demás. Basta. No, no voy a parar. He trabajado para usted durante 10 años. Lo he visto con otras mujeres. Secretarias, clientas, socias de negocios, todas pasajeras. ¿Por qué Elena iba a ser diferente? Porque era diferente. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no la buscó cuando dejó de venir? ¿Por qué no preguntó por ella? Adrián no tuvo respuesta para eso. Beatriz tenía razón, en parte. Él no había buscado a Elena cuando desapareció. Había aceptado la explicación de que era irresponsable y había seguido con su vida. Le hice un favor, continuó Beatriz. Le ahorré años de problemas. Pensiones alimenticias, responsabilidades, una mujer que lo iba a estar molestando constantemente por dinero. ¿Un favor? ¿Llamas favor a robarme la oportunidad de conocer a mi hija? Su hija está mejor sin usted, igual que lo estaba Elena. ¿Cómo puedes decir eso? Elena se está muriendo. Sofía está sola. Y usted está aquí jugando al héroe cuando ya es demasiado tarde. Adrián se acercó al escritorio donde Beatriz seguía sentada. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Que lo hiciste por celos. Celos de que Elena tuviera algo conmigo que tú nunca ibas a tener. La cara de Beatriz se enrojeció. Usted no sabe de lo que habla. Claro que sí. 10 años esperando que yo te mirara como algo más que una secretaria eficiente. 10 años aguantando mis desplantes, mis malos humores, mis aventuras con otras mujeres, esperando tu turno. Eso no es cierto. Cuando llegó Elena, viste que era diferente. Viste que había una química real y no pudiste soportarlo. Beatriz se levantó de la silla bruscamente. Está bien. Sí, tenía celos. ¿Y qué? Yo estaba aquí todos los días, trabajando para usted, cuidando sus asuntos, organizando su vida. Y esa mujer llega 4 meses y ya se había metido en su cama. Eso no te daba derecho a... ¿A qué? ¿A protegerlo de cometer una estupidez? Porque eso era exactamente lo que iba a pasar. Usted se iba a casar con ella por obligación. Iba a ser miserable y después me iba a echar la culpa a mí por no haberlo salvado. Esa no era tu decisión. Bueno, ya está hecho. Y mire dónde están ahora. Ella muriendo, la niña sola y usted sintiendo culpa por algo que pasó hace años. Adrián tomó el teléfono de su escritorio. ¿A quién llama? A seguridad, para que te acompañen a recoger tus cosas. Me está despidiendo. Te estoy echando ahora mismo. Beatriz se quedó parada unos segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. Está cometiendo un error, señor Montes. El error lo cometí hace 10 años, cuando no me di cuenta de la clase de persona que eras realmente. Sin mí, esta empresa se vendrá abajo. Eso ya lo veremos. 20 minutos después, Beatriz salía del edificio con una caja de cartón llena de sus efectos personales. Adrián la observó desde la ventana de su oficina, sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. Su teléfono sonó. Era el hospital. Señor Montes, soy la doctora Ríos. Necesita venir inmediatamente. El estado de Elena se ha complicado. Adrián colgó y corrió hacia el ascensor. Por el camino, marcó el número de su abogado. Roberto, necesito que investigues todo lo que puedas sobre cirugías cardíacas experimentales y quiero una lista de los mejores cardiólogos del país. No me importa el coste. ¿Para cuándo? Para ayer. Mientras el taxi se abría paso por el tráfico de la ciudad, Adrián pensó en Sofía, esperando en el hospital, probablemente escribiendo otra carta a Dios. Pensó en Elena, luchando por su vida, creyendo que él la había abandonado a propósito. Ya no podía cambiar el pasado, pero todavía tenía tiempo de cambiar el futuro. Si es que no era demasiado tarde, su presión está cayendo en picado, necesitamos volver a intubarla. Adrián llegó corriendo a la 5ª planta y encontró a un grupo de médicos rodeando la cama de Elena. Sofía estaba de pie, en una esquina de la habitación, con los ojos muy abiertos, viendo cómo conectaban más cables a su madre. ¿Qué está pasando?, le preguntó Adrián a la doctora Ríos. Su corazón está fallando más rápido de lo que preveíamos.
Tuvimos que ponerla en la lista de emergencia para trasplante, pero las posibilidades de conseguir un corazón compatible en las próximas horas son ínfimas. Adrián miró a Sofía, que se había acercado sigilosamente para escuchar la conversación. ¿Qué otras opciones hay? Hay una cirugía experimental que se está probando en Barcelona. Un dispositivo de asistencia ventricular que podría mantenerla con vida mientras esperamos el trasplante. ¿Experimental? Sí, los riesgos son altos, pero sin ella. La doctora no terminó la frase. No hacía falta. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Horas, quizás menos. Adrián se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. Pequeña, ¿has entendido lo que ha dicho la doctora? Que mi mamá se está muriendo más rápido. Sí, pero también ha dicho que hay una operación que puede ayudarla. Como arreglar su corazón, algo así, pero es peligrosa. Sofía lo pensó un momento. ¿Más peligrosa que morirse? La pregunta golpeó a Adrián en el pecho. Una niña de 6 años comprendía la situación mejor que muchos adultos. No, pequeña, no es más peligrosa que eso. Entonces hay que hacerla. Necesito hablar con tu mamá primero. ¿Se puede despertar? La doctora dice que tal vez sí. Por unos minutos. Media hora después, Elena abrió los ojos. Estaba muy pálida, pero consciente. Los médicos habían retirado temporalmente el respirador para permitirle hablar, aunque su voz era apenas un susurro. «Hola», le dijo a Adrián. «Hola, ¿cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un tren. A pesar de todo, Adrián sonrió. Esa era la Elena que recordaba, sarcástica incluso en los peores momentos. «Elena, tenemos que hablar». «Lo sé. Sofía me contó que ya sabes la verdad. ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no viniste a buscarme?» «Lo hice. Tu secretaria me dijo que estabas demasiado ocupado para problemas de empleadas, que si quería dinero tenía que buscar un abogado. Yo nunca dije eso». «Lo sé, pero en ese momento pensé que sí». «Elena, perdóname. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías sido feliz?» Adrián no supo qué responder. Tal vez no, admitió, pero habría intentado ser un buen padre. Es lo único que importa ahora. Hay una cirugía experimental en Barcelona. Es arriesgada, pero... Adrián, mírame. Él se acercó más a la cama. No me hagas promesas que no vas a poder cumplir. ¿De qué hablas? No me digas que todo va a estar bien. No me digas que vamos a ser una familia feliz. No me digas que me amas, porque ambos sabemos que no es cierto. Elena, solo dime una cosa. Si yo no salgo de esta, ¿vas a cuidar de Sofía? ¿Vas a salir de esta? Respóndeme. Sí. La cuidaré como si fuera lo más importante del mundo, aunque eso signifique cambiar tu vida por completo. Mi vida ya ha cambiado por completo. Elena sonrió débilmente. Está bien, hazlo, la cirugía. ¿Estás segura? Tengo 6 años de razones para estar segura. «Mamá, ¿te vas a morir?», preguntó Sofía de repente, acercándose a la cama. «No lo sé, mi amor, pero voy a luchar mucho para quedarme contigo. Y si no puedes, entonces el señor Adrián te va a cuidar». «Está bien». Sofía miró a Adrián con esos ojos serios que ya conocía tan bien. «¿Usted de verdad me va a cuidar?» «Sí, aunque sea pesada a veces. Especialmente si eres pesada a veces. ¿Y me va a leer cuentos antes de dormir?» «Todos los que quieras. Y va a venir a las reuniones del colegio, a todas. Y no se va a ir aunque tenga mucho trabajo». Esa pregunta lo golpeó con fuerza. Adrián se dio cuenta de que Sofía ya había vivido el abandono. Había visto a los adultos anteponer otras cosas a ella. «No me voy a ir. Te lo prometo». Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. «Está bien. Entonces mi mamá se puede operar». 3 horas después, Adrián había organizado todo. El traslado en ambulancia aérea a Barcelona, el equipo médico especializado, los permisos para la cirugía experimental. Su asistente había cancelado todas sus reuniones de los próximos días. «Señor Montes». La doctora Ríos se acercó mientras preparaban a Elena para el traslado. «Hay algo que debe saber». «¿El qué?» «La niña me pidió que le diera esto». Le entregó una hoja de papel doblada. Adrián la abrió y leyó. «Querido papá, porque ya sé que eres mi papá, aunque no me lo hayas dicho. Gracias por ayudar a mi mamá. Espero que ella no se muera. Pero si se muere, no estés triste.
Ella me dijo que los papás a veces llegan tarde, pero eso no significa que no sean buenos papás. Yo te voy a enseñar a ser papá si no sabes cómo. Con amor, tu hija Sofía. Pede. ¿Me puedes comprar un helado después de la operación? Adrián tuvo que sentarse en una silla para no caerse. Sofía apareció a su lado. ¿Ya has leído mi carta? Sí, pequeña. ¿Está bien que te llame papá? Está perfecto. ¿Y el helado? Todos los helados que quieras. Por primera vez en días, Sofía sonrió de verdad. Vamos a salvar a mi mamá, ¿verdad, papá? Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. El avión los esperaba en el aeropuerto. Adrián tenía miedo, pero también algo que nunca había sentido, la responsabilidad de ser padre. Y por primera vez en su vida, eso se sentía más importante que cualquier negocio. La cirugía durará entre 8 y 12 horas, explicó el doctor Jiménez en el Hospital Clínic de Barcelona. Es un procedimiento muy delicado. Vamos a implantar un dispositivo que ayudará a que su corazón bombee sangre mientras esperamos un trasplante. Adriana asintió, intentando procesar toda la información técnica. A su lado, Sofía escuchaba atentamente, como si comprendiera cada palabra. ¿Qué tantas posibilidades hay de que funcione?, preguntó Adrián. 60, tal vez 70% si su cuerpo no rechaza el dispositivo. Y si lo rechaza, prefiero no hablar de eso frente a la niña. Sofía se plantó frente al doctor. Doctor, yo no soy tonta. Sé que mi mamá se puede morir, pero también sé que si no hacen nada, se va a morir seguro. Así que hagámoslo. El doctor Jiménez miró a Adrián con sorpresa. Su hija es muy madura para su edad. Sí, lo es. Llevaron a Elena al quirófano a las 2 de la tarde. Antes de que se la llevaran, Sofía se acercó a la camilla. Mamá, pórtate bien con los doctores y lucha mucho. Sí, siempre lucho mucho, mi amor. Ya lo sé. Por eso eres la mejor mamá del mundo. Lucía miró a Adrián por encima de la cabeza de Sofía. Cuídala. Por supuesto. No, Adrián. Cuídala de verdad, no como cuidabas tus negocios. Cuídala como si fuera lo único que tienes. Es lo único que tengo. Las puertas del quirófano se cerraron. Adrián y Sofía se quedaron solos en la sala de espera. ¿Qué hacemos ahora, papá? Era la primera vez que Sofía lo llamaba papá directamente. Sin dudas. La palabra le llegó directo al pecho. Esperamos. ¿Por mucho tiempo? Bastante. ¿Me puedes contar cómo conociste a mi mamá? Adrián se sentó en una de las incómodas sillas del hospital. Sofía se acomodó a su lado, acurrucándose contra su brazo. Tu mamá llegó a trabajar a mi empresa cuando tú tenías apenas unos meses en su barriga. Aunque yo no lo sabía, era bonita, muy bonita. Pero lo que más me gustaba era que era muy inteligente, más inteligente que yo en muchas cosas. ¿Se enamoraron rápido? Creo que sí, pero yo era muy tonto en esa época. ¿Por qué? Porque pensaba que trabajar mucho era lo más importante del mundo. No entendía que hay cosas más importantes. ¿Cómo qué? Como las familias, como cuidar a las personas que amas. Sofía se quedó callada por un momento. ¿Me amas a mí? La pregunta lo tomó desprevenido. Adrián miró a esa niña que había aparecido en su vida hacía apenas una semana. Una niña que era su hija, que tenía sus ojos y su determinación, que había estado viviendo sola, tratando de salvar a su madre. Sí, te amo. Aunque apenas me conoces, te he estado conociendo toda la vida, solo que no lo sabía. Eso es bonito, dijo Sofía, y se quedó dormida contra su hombro. Las horas pasaron lentamente. Adrián no se movió para no despertar a Sofía. De vez en cuando, una enfermera salía del quirófano y él la miraba con esperanza, pero siempre era para casos de otros pacientes. A las 8 de la noche, Sofía despertó. ¿Ya salió mi mamá? Todavía no, pequeña. Tengo hambre. Vamos a cenar algo. Encontraron una cafetería en el primer piso del hospital. Sofía pidió una tortilla y un zumo de naranja. Adrián no tenía hambre, pero pidió un café. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Tú querías tener hijos. Nunca lo había pensado. Estaba muy ocupado con el trabajo. ¿Y ahora qué me tienes? Ahora pienso que he estado perdiendo el tiempo todos estos años. No has estado perdiendo el tiempo. Has estado esperándome. La sabiduría de esa niña de 6 años lo siguió sorprendiendo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Le preguntó. ¿Qué? Que dices exactamente lo que piensas.
Mi mamá dice que eso a veces me mete en problemas. A veces, pero también hace que las personas sepan quién eres de verdad. Regresaron a la sala de espera. Eran las 10 de la noche y no había noticias del quirófano. Sofía se volvió a quedar dormida, esta vez acostada en 3 sillas, con la cabeza en las piernas de Adrián. A las 11:30, el doctor Jiménez salió del quirófano. Tenía la mascarilla quirúrgica colgando del cuello y se veía agotado, pero sonreía. Adrián despertó suavemente a Sofía. «Pequeña, ya salió el doctor. ¿Cómo está mi mamá?», y preguntó Sofía antes de estar completamente despierta. «La cirugía fue un éxito», dijo el doctor Jiménez. «El dispositivo está funcionando correctamente. Su corazón está respondiendo bien. ¿Eso significa que se va a curar?», y preguntó Sofía. «Significa que va a vivir mientras esperamos un corazón para trasplante. Y eso nos da tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «Meses, tal vez más de un año si todo sale bien». Adrián sintió como si pudiera respirar por primera vez en días. Sofía saltó y lo abrazó. «Lo logramos, papá. Salvamos a mi mamá. Todavía falta mucho camino, pequeña, pero ya no se va a morir mañana, ¿verdad?». «No, ya no se va a morir mañana». «¿Cuándo la podemos ver?». «En unas horas, cuando despierte de la anestesia», respondió el doctor. Esa noche, Adrián y Sofía durmieron en sillones del hospital. Él la cubrió con su chaqueta y se quedó despierto viéndola dormir. Por primera vez en años, Adrián Montes no pensó en el trabajo, en los negocios, en el dinero. Solo pensó en esa niña que era su hija y en la mujer que estaba luchando por vivir en el piso de arriba, y se dio cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Sin saberlo, una familia. «No puedo caminar ni 10 metros sin quedarme sin aliento». Elena estaba sentada al borde de la cama del hospital, intentando ponerse las zapatillas. Habían pasado 3 semanas desde la cirugía y, aunque el dispositivo en su pecho funcionaba correctamente, la recuperación era más lenta de lo que todos esperaban. Los doctores dijeron que era normal. Le recordó Adrián desde la silla junto a la ventana. «Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Mi cuerpo necesita un corazón que funcione, no un aparato metálico». Sofía entró corriendo en la habitación con una bolsa de papel en las manos. «Mamá, te traje gelatinas de la cafetería, de fresa, como te gustan». «Gracias, mi amor. Ven aquí». Sofía se subió a la cama con cuidado de no lastimar los cables que salían del pecho de su madre. «¿Ya te sientes mejor?». «Un poquito mejor cada día. El fisioterapeuta dice que tienes que caminar más», dijo Sofía con seriedad. «Yo te puedo acompañar». «Está bien, pero primero déjame comer mi gelatina». Adrián las observaba desde su silla. En esas 3 semanas, había reorganizado por completo su vida. Había puesto a su hermano menor a cargo de la empresa temporalmente y se había mudado a un hotel cerca del hospital. Cada mañana desayunaba con Sofía en la cafetería. La llevaba a ver a Elena y después la acompañaba a la escuela temporal que el hospital tenía para niños con familiares ingresados. «¿Papá, vienes a caminar con nosotras?», y preguntó Sofía. «Si tu mamá quiere». Elena lo miró. En esas semanas habían tenido muchas conversaciones, pero siempre sobre cosas prácticas: los medicamentos, los horarios de terapia, los trámites del seguro. Nunca habían hablado realmente sobre lo que había pasado entre ellos o sobre lo que iba a pasar después. «Está bien, pero vamos despacio». Los 3 salieron de la habitación. Elena caminaba muy lentamente, apoyándose en un bastón. Cada pocos pasos tenía que detenerse a recuperar el aliento. Sofía caminaba a su lado, contándole sobre sus nuevos amigos en la escuela del hospital. «¿Sabes qué me preguntó la maestra hoy?», dijo Sofía. «¿Que si tú y papá se iban a casar cuando salieras del hospital?». Elena se detuvo en seco. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que no sabía, pero que ojalá que sí, porque así podríamos vivir todos juntos en una casa grande». Adrián sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Habían evitado ese tema cuidadosamente durante las últimas semanas. «Sofía, las cosas no siempre son tan fáciles», dijo Elena. «¿Por qué no?». «Porque los adultos a veces tenemos problemas complicados». «¿Cómo qué?». Elena miró a Adrián buscando ayuda, pero él tampoco sabía qué decir. «Como que a veces 2 personas se quieren,
Pero no pueden vivir juntas, explicó Elena finalmente. ¿Ustedes se quieren? Sofía. Es una pregunta fácil, mamá. ¿Sí o no? Elena se sentó en un banco del jardín del hospital. Adrián se sentó del otro lado, con Sofía entre los dos. Tu papá y yo nos quisimos mucho hace años, dijo Elena. Pero las cosas se complicaron, porque él no sabía que yo existía. Exacto. Pero ahora ya sabe, y está cuidándonos. Y viene todos los días, y me compra helados, y me lee cuentos cuando no puedes hacerlo tú. Sí, está haciendo todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Adrián decidió intervenir. El problema, pequeña, es que a veces las personas necesitan tiempo para sanar las cosas que se rompieron, como cuando se me rompió mi muñeca favorita y la abuela la tuvo que coser. Algo así. Algo así. Pero después de que la cosió, quedó igual de bonita que antes. A veces sí, a veces no. Sofía se quedó pensando. ¿Ustedes se quieren ahorita? La pregunta flotó en el aire por un largo momento. Adrián miró a Elena. Ella tenía los ojos fijos en el suelo. Yo. Empezó Adrián, pero Elena lo interrumpió. Sofía, ¿puedes ir a comprarme una botella de agua a la máquina de allá? Para que puedan hablar de cosas de adultos. Exacto. Está bien, pero no se peleen, ¿eh? Cuando Sofía se alejó, Elena se volvió hacia Adrián. No le hagas ilusiones que no vas a poder cumplir. ¿Qué quieres decir? Que ella ya te ve como el papá perfecto, que va a arreglar todo. Pero cuando yo salga de aquí, cuando las cosas se normalicen, tú vas a regresar a tu vida real. Esta es mi vida real. No, Adrián. Tu vida real es tu empresa, tus juntas, tus viajes de negocios. Esto es solo una pausa. ¿Por qué piensas eso? Porque te conozco. Porque sé cómo eres cuando no hay una crisis que resolver. La gente puede cambiar. Algunas personas sí. Otras solo fingen que cambian hasta que las cosas se ponen difíciles. Adrián se acercó más a ella en el banco. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? No sé si hay algo que puedas hacer. Elena, yo. No me digas que me amas. No me digas que todo va a ser diferente. Solo quédate. Si de verdad quieres cambiar, solo quédate. Cuando sea aburrido, cuando sea difícil, cuando Sofía tenga berrinches, y yo esté de mal humor y la vida sea normal y complicada. ¿Y si me quedo? Entonces tal vez tengamos una oportunidad. Sofía regresó corriendo con la botella de agua. ¿Ya terminaron de hablar de cosas de adultos? Sí, pequeña, dijo Adrián. Ya terminamos. ¿Y se van a casar? Primero tu mamá se tiene que curar completamente. ¿Y después? Después vamos a ver qué pasa. Sofía suspiró dramáticamente. Los adultos hacen todo muy complicado. Esa tarde, mientras Sofía hacía sus deberes en la mesa de la habitación del hospital, Adrián se quedó pensando en las palabras de Elena. Tenía razón. Era fácil ser el héroe durante una crisis. Lo difícil era ser un buen padre y una buena pareja en la vida cotidiana. Pero por primera vez en su vida, Adrián quería intentarlo. Quería demostrar que podía quedarse. Papá, ¿por qué hay una caja de cereales de dinosaurios en tu carrito? ¿Tú odias los cereales dulces? Adrián miró hacia abajo. Efectivamente, había una caja de cereales con formas de dinosaurios en su carrito del supermercado, junto con yogures de fresa, galletas con pepitas de chocolate y zumo de manzana. Porque ahora vivo con una niña de 6 años que piensa que los cereales normales saben a cartón. Habían pasado 2 meses desde que Elena había salido del hospital. Adrián había comprado una casa en una urbanización tranquila, con 3 dormitorios y un pequeño jardín. Oficialmente, Elena y Sofía vivían allí como inquilinas temporales, mientras ella se recuperaba por completo. Pero la realidad era que se habían convertido en una familia extraña y funcional. ¿Ya aprendiste a hacer trenzas? Preguntó Sofía mientras caminaban por el pasillo de los dulces. Más o menos. Ayer quedó torcida, pero tu mamá dice que estoy mejorando. Es cierto. La semana pasada parecía que me había peleado con una licuadora. Adrián sonrió. Los primeros días habían sido un desastre. Había intentado contratar a una niñera para que lo ayudara, pero Sofía había llorado tanto que había tenido que despedirla. Quiero que tú me cuides, le había dicho. Los papás de verdad no contratan a otras personas para hacer las cosas de papás.
Así que Adrián había aprendido a hacer desayunos que no fueran solo café y pan tostado, a revisar deberes de matemáticas de primero de primaria, a leer cuentos con voces diferentes para cada personaje, a trenzar el pelo, aunque todavía le saliera mal. ¿Podemos comprar helado?, y preguntó Sofía. Acabamos de desayunar. El helado es para después de la comida. Es planificación estratégica. ¿Dónde aprendiste esa frase? De ti. La dijiste ayer por teléfono. Adrián se dio cuenta de que Sofía absorbía todo lo que él decía y hacía. Era una responsabilidad que a veces lo asustaba. Está bien, pero solo 1 litro. Podemos comprar 2 sabores. Bueno, y galletas para acompañar. Sofía. Y fruta también para que sea saludable. Eres una negociadora muy buena. Aprendí del mejor. Cuando llegaron a casa, Elena estaba en el jardín, regando las plantas que habían comprado la semana anterior. Se veía mejor cada día, más fuerte. El color había regresado a sus mejillas y ya podía caminar distancias largas sin cansarse tanto. ¿Cómo fue la compra?, preguntó. Papá me dejó comprar cereal de dinosaurios, gritó Sofía corriendo hacia la cocina con las bolsas. ¿Cereal de dinosaurios? Elena arqueó una ceja. No pude decirle que no. Me hizo una presentación completa sobre la importancia nutricional de los dinosaurios en el desayuno. Te está manipulando. Lo sé y funciona. Elena sonrió. Era una sonrisa real, no de las que había estado fingiendo los primeros días después de salir del hospital. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo ella. ¿Qué? Que te ves cómodo haciendo esto. ¿Haciendo qué? Siendo papá. Siendo normal. Adrián se sentó en una de las sillas del jardín. No me siento normal. Me siento como si estuviera actuando en una obra de teatro y en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que no sé mi papel. Pero lo estás haciendo bien. ¿Tú crees? Sofía te adora. Y eso no se puede fingir. ¿Y tú qué piensas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Elena se quedó callada por un momento, concentrándose en una planta que no necesitaba más agua. Creo que eres diferente de como eras antes. ¿Diferente cómo? Más presente. Antes, cuando hablabas con alguien, siempre parecía que estabas pensando en otra cosa. Ahora realmente escuchas. Tuve buenas maestras. Maestras. Tú y Sofía me enseñaron que hay cosas más importantes que el trabajo. Elena dejó la manguera en el suelo y se sentó en la silla junto a él. Adrián, necesito decirte algo. ¿Qué? Tengo miedo. ¿De qué? De acostumbrarme a esto. De creer que puede durar. De que Sofía se acostumbre tanto a tenerte que si te vas, se le rompa el corazón. No me voy a ir. Eso dices ahora. Pero llevas 2 meses sin ir a la oficina más que unas horas. ¿No extrañas tu vida de antes? Adrián lo pensó honestamente. Extraño algunas cosas. Extraño la sensación de cerrar un negocio importante. Extraño viajar. Extraño tener control sobre mi horario. ¿Ves? Ya estás pensando en regresar. No he terminado. ¿Qué? También me di cuenta de que todas esas cosas que extraño son solo emociones temporales. Cerrar un negocio se siente bien por unos días. Después necesitas cerrar otro. Viajar es divertido, pero siempre regresas a un apartamento vacío. Y tener control sobre tu horario no sirve de nada si no tienes a nadie con quien compartir el tiempo. Elena lo miró sin decir nada. Esto, continuó Adrián, señalando hacia la casa donde Sofía estaba cantando mientras guardaba la compra. Esto se siente bien todos los días. Diferente cada día, pero siempre bien. Aunque Sofía haya tenido un berrinche esta mañana, porque no quería ponerse los zapatos que le compraste. Especialmente por eso. Aunque yo esté de mal humor la mitad del tiempo, porque todavía me duele el pecho y me canso rápido. Especialmente por eso también. Y aunque tengamos que comer cereal de dinosaurios porque mi hija te convenció de que era una buena idea. Ok, tal vez no especialmente por eso, pero sí. Elena se rió, una risa real, de las que Adrián recordaba de cuando trabajaba en su oficina. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora?, le dijo. ¿Qué? Que no tienes miedo de decir tonterías. Siempre dije tonterías, solo que antes creía que eran muy inteligentes. Papá, mamá. Sofía salió corriendo de la casa.
¿Podemos hacer galletas? Vi una receta en la tele que parece fácil. ¿Tú sabes hacer galletas? Le preguntó Elena a Adrián. No tengo ni idea, pero supongo que vamos a aprender. Vamos a hacer un desastre. Probablemente. ¿Y no te molesta? Para nada. Y por primera vez desde que habían empezado a vivir juntos, Elena se acercó y le dio un beso en la mejilla. Está bien, le susurró al oído. Tal vez si tienes una oportunidad. ¿Y si el corazón nuevo no dura mucho? La pregunta de Sofía flotó en el aire del domingo por la tarde. Los tres estaban en el parque, sentados en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Elena acababa de regresar de su cita médica mensual, donde le habían dado buenas noticias. El dispositivo seguía funcionando perfectamente y estaba respondiendo bien al tratamiento. ¿Por qué preguntas eso, mi amor?, le dijo Elena, acomodando a Sofía entre ella y Adrián en el banco. Porque Laura, de mi clase, dice que las máquinas se estropean, y yo no quiero que te estropees. Adrián miró a Elena por encima de la cabeza de Sofía. En los últimos 6 meses habían tenido esa conversación varias veces, pero siempre entre ellos, nunca frente a Sofía. Mira a mi niña, dijo Elena, tomando las manos pequeñas de su hija. Es cierto que el aparato que tengo en el pecho no va a durar para siempre. Y es cierto que todavía estoy esperando un corazón nuevo. Pero ¿eso significa que te vas a morir? Significa que mi tiempo es diferente al de otras personas. Pero eso no necesariamente es malo. ¿Cómo que no es malo? Porque cuando sabes que tu tiempo puede ser limitado, cada día se vuelve más importante. Cada desayuno, cada cuento antes de dormir, cada tarde en el parque como esta. Sofía frunció el ceño pensando, como cuando tienes solo un trozo de chocolate y lo saboreas más despacio. Exactamente. ¿Y si nunca aparece un corazón nuevo? Elena respiró profundo. Había ensayado esta respuesta muchas veces en su cabeza, pero nunca había tenido que decirla en voz alta. Entonces viviremos como si cada día fuera el más importante del mundo. Todos los días. ¿Todos los días? Para siempre. Para todo el tiempo que tengamos. Adrián puso su brazo alrededor de los hombros de Elena. En esos meses había aprendido a no hacer promesas que no podía cumplir. Había aprendido que ser padre significaba a veces no tener respuestas, pero estar ahí de todas formas. ¿Sabes qué pienso yo?, dijo Sofía de repente. ¿Qué piensas? Que tal vez el corazón nuevo no va a llegar nunca. Pero también pienso que no importa, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué quieres decir? Que yo tengo a mi mamá, y ahora también tengo a mi papá. Y ustedes se tienen el uno al otro. Y vivimos en una casa bonita con jardín, y comemos cereal de dinosaurios en el desayuno. Y papá ya aprendió a hacer trenzas que no se ven tan feas. Oye, protestó Adrián, ya casi me quedan perfectas. Casi, concedió Sofía con una sonrisa. El punto es que somos felices ahora. Y si mañana aparece el corazón nuevo, vamos a seguir siendo felices. Y si no aparece, también vamos a seguir siendo felices. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija de 7 años había logrado entender algo que a ella le había costado meses aceptar. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, le preguntó. Cuando entendí que los finales felices no son sobre que todo salga perfecto, son sobre estar juntos mientras las cosas pasan. Adrián se inclinó hacia adelante para ver mejor a Sofía. ¿Dónde aprendiste eso? De ustedes. Mamá me enseñó a ser valiente cuando las cosas están difíciles, y tú me enseñaste que a veces los papás llegan tarde, pero cuando llegan de verdad se quedan. ¿Y tú qué nos enseñaste a nosotros?, preguntó Elena. Sofía lo pensó un momento. Les enseñé que el amor no se trata de cuánto tiempo tienes con alguien. Se trata de qué tan importante haces que se sienta cada momento que están juntos. Los tres se quedaron en silencio por un rato, viendo pasar a otras familias en el parque, niños corriendo, padres empujando columpios, abuelos dando de comer a los patos en el estanque. ¿Saben qué quiero hacer mañana?, dijo Sofía de repente. ¿Qué?, pues preguntaron Adrián y Elena al mismo tiempo. Quiero que desayunemos cereal de dinosaurios los tres juntos. Y después quiero que papá me lleve a la escuela, pero caminando despacio para que no nos dé prisa. Y por la tarde quiero que hagamos galletas otra vez, pero de las que sí salen bien. Y por la noche
Quiero que me lean el cuento de la princesa que salvó al dragón. ¿Eso es todo?, preguntó Adrián. No. También quiero que nos abracemos mucho, porque los abrazos hacen que el tiempo se sienta más largo. Elena tomó la mano de Adrián por encima de la cabeza de Sofía. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado practicando ese gesto durante años. ¿Sabes qué, Sofía?, te dijo Elena. ¿Qué? Creo que ya encontramos nuestro final feliz, aunque mi corazón sea prestado. Especialmente porque tu corazón es prestado, porque eso nos recuerda todos los días que tenemos que cuidar bien este tiempo, que estamos juntos. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles del parque. Otras familias empezaban a recoger sus cosas para irse a casa, pero Adrián, Elena y Sofía se quedaron ahí un rato más, sin prisa, saboreando ese momento como si fuera chocolate. ¿Listos para ir a casa?, preguntó finalmente Adrián. «Listos», dijeron Elena y Sofía al mismo tiempo. Y mientras caminaban hacia el coche, con Sofía entre los dos, tomada de sus manos, Adrián se dio cuenta de algo. Había pasado toda su vida buscando el éxito, persiguiendo objetivos, tratando de llegar a algún lugar importante. Pero resulta que el lugar más importante del mundo era exactamente ahí, caminando despacio hacia casa con su familia, sin prisa por llegar a ningún lado, más que al lugar donde podrían estar juntos. Por primera vez en su vida, Adrián Montes había encontrado algo que duraba para siempre, aunque el para siempre fuera solo un día a la vez. Y eso era más que suficiente. Era todo. ¿Te ha conmovido la historia de Adrián, Elena y Sofía? Esta hermosa narrativa sobre segundas oportunidades, el amor verdadero y la importancia de la familia. Nos recuerda que nunca es tarde para cambiar nuestras prioridades y encontrar lo que realmente importa en la vida. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle un like a este vídeo y compartirlo con esas personas especiales que necesitan recordar que el amor llega cuando menos lo esperamos, pero siempre a tiempo para transformar nuestras vidas. Si disfrutaste de esta conmovedora historia y quieres seguir descubriendo más relatos que te lleguen directo al alma, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana compartimos historias que celebran la esperanza, el amor y la fuerza del corazón humano. Y ahora queremos conocerte mejor. Cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias viajan por todo el mundo, uniendo corazones sin importar las fronteras. Tu país podría ser el próximo en aparecer en nuestra lista de seguidores internacionales.